Muy buenas tardes a todos. El Partido Colorado tiene el agrado de recibirlos a todos en su casa, la Casa del Partido Colorado, con motivo del lanzamiento en esta oportunidad del ciclo de reflexión, Mercosur sí o Mercosur no. Los desafíos de un mundo en permanente y acelerado cambio tornan imprescindible que los uruguayos reflexionemos sobre las consecuencias y los escenarios socioeconómicos que nos depara la evolución de la región y el mundo. Para dar por inaugurado este ciclo de reflexión de carácter profundamente plural, escucharemos primeramente al prosecretario general del Partido Colorado, contador Max Zapolinsky. Buenas noches a todos, estimados panelistas, queridos amigos todos. En primer término, traigo el saludo de la secretaria general del partido, la diputada Marta Montaner, que se está recuperando muy satisfactoriamente de algún quebranto de salud y por eso hoy no nos puede acompañar. Hoy estamos aquí reunidos en realidad en una época en la cual ya han pasado 2 décadas desde el inicio del proceso de integración regional denominado Mercosur. Han sido 20 años complejos que en sus inicios contaron prácticamente con la aprobación generalizada, prácticamente unánime, de todos los sectores y de toda la ciudadanía, también con algunas voces de prevención que probablemente en este ciclo incluso puedan ir surgiendo, pero que en general había logrado una aprobación masiva. Estos 20 años han sido difíciles. Diversas crisis han atravesado los distintos países que conforman la región, se han generado problemas, muchas veces intereses políticos prevalecieron sobre intereses de integración regional y económica, muchas veces las asimetrías reinantes entre los países integrantes del Mercosur han ido generando problemas que han sido difíciles de solucionar. Algunos países han demostrado su vocación por integrarse a este acuerdo regional, otros, sin embargo, han optado por mantener una prudencial distancia y han buscado distintas formas de vincularse. Todos estos conceptos en realidad nos llevan al día de hoy, en los cuales se nos generan muchas dudas. Se nos han generado dudas sobre cómo se ha desarrollado el proceso, cuáles son los resultados, cuál es el futuro. El Partido Colorado en el día de hoy ha decidido iniciar este ciclo de reflexión. En el entendido que los partidos tenemos responsabilidades de gobierno, tenemos responsabilidades de oposición, pero también tenemos la responsabilidad de ser la caja de resonancia que la sociedad necesita para generar idea y por encima de todo tener la mente lo suficientemente abierta como para reflexionar todos juntos en un marco de integración, en un marco de comprensión de las distintas ideas que puedan prevalecer en la sociedad. Es por eso que agradecemos especialmente a los representantes de las organizaciones tan importantes en el quehacer nacional, como son la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, el PIT-CNT, la Asociación Rural, la Unión de Exportadores del Uruguay, que han comprendido cuál es la intención de este ciclo y nos están acompañando hoy en la inauguración del mismo. Este ciclo continuará el próximo 23 de octubre con una mesa redonda integrada por 3 referentes de la política económica en realidad de este país. El ex legislador y ex ministro Alejandro Chugarri, una de las voces que allá por el año 91 planteó algunas inquietudes sobre el futuro del desarrollo del Mercosur. También estará el analista economista Gabriel Odone y el economista Javier Daedo, que justamente ocupó cargos en el primer gobierno que tuvo la tarea de empezar este camino de hace 20 años. Por último, cerraremos el ciclo el próximo 6 de noviembre con un encuentro en el cual nos honrarán con su presencia los 4 expresidentes de la República, el doctor Julio María Sanguinetti, el doctor Luis Alberto Lacalle, el doctor Jorge Valle, el doctor Tabaré Vázquez, que han sido los 4 presidentes que han debido de ocupar papeles protagónicos en la conducción del país
en este periodo y por lo tanto su visión, sin lugar a dudas, será sumamente esclarecedora. Es por eso que les agradezco a todos ustedes el compromiso, la venida, en especial a los panelistas, la comprensión de la voluntad que el partido ha desarrollado para llevar adelante este ciclo, y los invito con la cabeza abierta a reflexionar, que ese es el objetivo principal de estas actividades. Muchas gracias. Le agradecemos al contador sus palabras. En el día de hoy, comenzando con el ciclo de reflexión Mercosur sí o Mercosur no, tendremos la visión social. Mesa integrada por Marcelo Lombardi, presidente de la Cámara de Comercio, Washington Durán, vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias. Fernando Gambera, responsable internacional de la Central de Trabajadores PIT-CNT. Enrique Elena, secretario de la Comisión Directiva de la Unión de Exportadores del Uruguay. Y José Bonica, hasta hace poco presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Para moderar esta mesa, invitamos al doctor Roberto Yavarone, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, a plantear los objetivos de esta jornada. Bueno, empecemos a la tarea. Buenas noches o buenas tardes. Muchas gracias a los expositores por haber aceptado la invitación, y gracias al público por acercarse. Esta nutrida presencia de ustedes muestra que, en definitiva, la idea del partido propuesta por la secretaria general Marta Montaner fue una muy buena idea. En proponer esto, más que como un debate, como una reflexión, con la finalidad de que todos tengamos insumos para adoptar posiciones al respecto. La pregunta que nos hacemos es muy provocadora: Mercosur sí, Mercosur no. Es sin duda una interrogante que está planteada en la sociedad uruguaya. Y el planteo que hace el Partido Colorado, como lo adelantó el prosecretario general Max, no es a los efectos de proponer soluciones, sino a los efectos de convocar a quienes tienen algo para decir y nos brinden los insumos necesarios para, en definitiva, tener nuestras propias conclusiones. Como se dijo, va a haber una visión social, que es la de la noche de hoy, una visión económica y una visión política. Hoy, que es la primera de esas visiones, hemos invitado a los actores fundamentales de ese quehacer: el comercio, la industria, los exportadores, el agro y los trabajadores. Ellos, y ya hemos acordado, harán una exposición de entre 10 y 15 minutos a los efectos de expresar su parecer, y después de la exposición están dispuestos a ampliar y responder alguna pregunta que presenten. En primer lugar, vamos a dar la palabra a Marcelo Lombardi, que viene en representación de la Cámara de Comercio, en su calidad de presidente de la misma. Hola. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer al Partido Colorado, fundamentalmente a la diputada Marta Montaner como secretaria general, que fue quien nos convocó a esta actividad. También felicitar al Partido Colorado por tratar un tema que es de actualidad nacional y que involucra a todos los actores, entre los cuales, sin lugar a dudas, tienen que estar los integrantes de la sociedad civil en un sentido muy amplio. El tema es de una actualidad, creo que muy importante, y nosotros coincidimos. Están pasando cosas permanentemente en el ámbito del Mercosur. Para citar alguna de las más recientes, podemos referir a las más destacadas planteos relativamente recientes de parte de países socios del Mercosur de suba de arancel
comercial externo común, cosa que a nuestro modo de ver no resulta algo favorable para nuestro país. La suspensión, bueno, en el mes de junio de Paraguay dentro del bloque, de manera, digamos, poco apegado al derecho, vamos a ponerlo de esta manera, a nuestro modo de ver también. Un ingreso también de Venezuela al bloque de manera poco ortodoxa. Un acercamiento bilateral con Brasil, que digamos, hay expectativas fijadas en ese sentido, pero que también habla de las dificultades que atraviesa el bloque, porque digamos, si operase con absoluta normalidad no tendríamos en este momento que tener una agenda de carácter bilateral con ese país. Y por otro lado, alguna declaración alentadora de parte del presidente de la República en cuanto a la posibilidad de realizar acuerdos de libre comercio de forma bilateral con países de Latinoamérica, pensando en la primera instancia en países del Pacífico. Estos son todos ejemplos de una realidad que va cambiando día a día y que en definitiva nos hace rever permanentemente cuáles pueden llegar a ser las perspectivas de futuro en este sentido. Creo que algunos aspectos que pueden ser compartidos por todos es que un país de las dimensiones de Uruguay, fundamentalmente como estamos hablando en términos de mercado, tiene la imperiosa necesidad de tener una economía abierta, tiene la imperiosa necesidad de tener un mayor y un fluido intercambio con el exterior en todo lo posible. Esto no necesariamente le sucede a todos los integrantes del bloque del Mercosur, pero sí claramente le sucede a Uruguay. Por lo tanto, las dimensiones que tiene nuestro mercado hace que en términos imperiosos tengamos que buscar alternativas de inserción o de integración comercial con terceros países. Para darnos una idea, la exportación de servicios, que habitualmente tiene menores barreras que el mercado de bienes, en Uruguay está teniendo un interesante desarrollo. Sabemos que son cerca en el orden de los 4.000 millones de dólares que se exportaron en el año 2011 y son exportaciones que tienen un interesante componente de valor agregado, donde estamos exportando inteligencia de todos los uruguayos. Lo que podemos hablar como conclusión es cuánto más se podría hacer en este país si el intercambio de bienes tuviese digamos, las restricciones o menores restricciones como las que se dan en el mercado de servicios. Si hacemos un breve análisis de cuáles pueden llegar a ser las estrategias de inserción comercial en nuestro país, son básicamente las que tiene el resto del mundo. Esto es, pensemos en tres grandes líneas. La primera línea, que puede llegar a ser las rondas multilaterales de comercio, como es lo que se denomina la ronda de Doha, y ahí vemos que para un país como el Uruguay puede llegar a ser, por su poca capacidad negociadora, una mejor alternativa que cualquiera de las otras. Pero también sabemos que, producto del proteccionismo a nivel mundial, esa ronda está avanzando a pasos muy lentos y no es dable esperar resoluciones o resultados ni en el corto ni en el mediano plazo en ese sentido. Por lo tanto, si bien puede llegar a ser la más eficiente en términos de negociación y puede llegar a ser hasta la más adecuada en términos de intereses para nuestro país, no necesariamente vamos a observar resultados en ese sentido. Un segundo tipo de estrategia de inserción puede ser a través de los acuerdos entre bloques. Uruguay está dentro del Mercosur, los acuerdos que pueden llegar a hacerse con la Unión Europea en primera instancia, con países del Pacífico y con el NAFTA en una segunda instancia, podrían llegar a ser favorables para lograr esa inserción internacional. Pero por otro lado también tenemos que ser muy conscientes en el bloque comercial en el cual estamos. Esto es, si miramos cada uno de los integrantes del bloque del Mercosur, vemos que pueden tener realidades diferentes. Esto es, Brasil, que claramente está siendo un país serio en términos de aplicación de medidas macroeconómicas, en términos de su estrategia de inserción comercial, también puede llegar a tener intereses y objetivos diferentes. Brasil tiene un mercado muy amplio y por lo tanto no necesariamente tiene los mismos objetivos en términos de apertura comercial que puede tener Uruguay. En los hechos, en términos relativos, sabemos que es un mercado mucho más cerrado que el nuestro.
Si pasamos al segundo en términos de importancia dentro del bloque, que es Argentina, bueno, acá tenemos claramente un socio muy complicado, un socio difícil de presentar en sociedad, un socio que tiene, digamos, con respecto a la comunidad internacional, una muy mala disposición, y a su vez un país que es cerrado y que, digamos, tiene dentro de sus objetivos al 2020 aumentar ese mercado bien cerrado, por lo tanto va en contraposición de los intereses que puede tener Uruguay en ese sentido. Más allá, como decíamos, de lo poco confiable y de lo mal vecino de la comunidad internacional que resulta a la vista de todos nosotros. Por otro lado, si vemos al resto de los socios, tenemos a un Paraguay excluido del bloque, con información reciente en cuanto a las posibilidades de reparar el daño realizado a nuestro modo de ver, una exclusión, digamos, creo que apresurada y que bueno, en definitiva, digamos, poco cortés y poco amigable para un país amigo como es Paraguay. Esperemos que esas situaciones se resuelvan a la brevedad. Y por otro lado también un país como Venezuela, que si bien desde un punto de vista de acuerdos comerciales puede resultar conveniente, sabemos que al igual que Argentina sigue siendo un país que excluye la inversión y que resulta, digamos, muy hostil frente a la comunidad internacional. Por lo tanto, cuando uno va con este equipo a negociar frente a terceros bloques, el equipo que uno lleva no es el mejor, no es Messi y Ronaldo, sin lugar a dudas. Por lo tanto, ese camino que nosotros vemos, digamos, como alternativa, no es un camino, digamos, que podamos tampoco ver grandes frutos en el corto y mediano plazo. Un tercer camino posible son los acuerdos bilaterales. Esto, digamos, tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Las ventajas es que la agenda depende de nosotros mismos, no depende de terceros países, depende de lo que podamos lograr. También sabemos que estamos frente a un mundo proteccionista producto de una crisis. También sabemos que Uruguay tiene un mercado pequeño, por lo tanto la fila de países que están dispuestos a hacer este tipo de acuerdos con Uruguay no es muy larga, y a su vez existen las propias restricciones que en el propio marco del Mercosur puedan darse por parte de terceros países. De todas maneras, creemos que es un sistema o es un proceso o una estrategia que sería conveniente avanzar en ese sentido. Esta lectura que estamos haciendo de lo que pueden llegar a ser las diferentes posibilidades de inserción y de integración comercial no la estamos haciendo nosotros mismos de Uruguay, que estamos viendo que aquellos países que tienen una vocación de abrirse al mundo es este punto, el último que menciono, en el que están avanzando más o menos. Esto es, los países que quieren lograr una inserción viendo dificultades a nivel de la ronda multilateral y viendo dificultades a nivel de los acuerdos entre bloques, van procurando hacerse su propio camino. El caso claramente más cercano es el caso chileno, que puede servir como ejemplo en este sentido, y eso que estamos haciendo, digamos, o que hacemos esta evaluación en este país, también esa evaluación la hacen en terceros países, y es aquellos que están logrando mayores avances por donde están yendo. Sin duda que no existen caminos únicos, no existen recetas únicas, cada uno de los elementos tienen ventajas y desventajas, y creemos que, digamos, si uno tuviera que pensar una estrategia, esa estrategia debería estar digamos, guiada por tener todos los caminos y no amputarse ninguna de las posibles estrategias de integración comercial. ¿Qué quiere decir? Es no olvidar que la geografía nos condiciona y por alguna razón antes del Mercosur estuvo ALADE y vieron el PEC y el cauce, o sea que de alguna manera la geografía siempre condiciona, por lo tanto no se puede perder de vista la realidad del Mercosur, no se puede perder de vista digamos, lo que pueda llegar a ser un desarrollo de largo plazo, la ronda multilateral, no se puede perder de vista, digamos, las posibilidades que puede llegar a ser acuerdos entre bloques, y por supuesto hay que digamos, ponerle mucho énfasis al camino que podemos establecer en términos propios a través de los acuerdos de libre comercio. Si ese fuera un camino posible y las señales que estamos recibiendo
o que el gobierno ha dado pueden marcar que eso puede llegar a ser un camino. Creemos que hay que prepararse en términos de negociación. Por lo pronto, la Cámara de Comercio acaba de terminar un trabajo encargado a un equipo integrado por técnicos de la Universidad de la República y de CIMPE, también en coordinación con el Instituto Uruguay 21, para generar una matriz de productos y países. Entonces, si Uruguay va a realizar acuerdos de carácter bilateral, es buena cosa que tengamos un determinado orden y que vaya por los caminos que sirvan. Esto es tratar de identificar aquellos países que le resulten convenientes y que hagan la masa crítica principal donde tiene mayores capacidades de crecimiento. Y algunos de los, digamos, como para adelantar, porque esto va a tener una discusión pública de aquí a algunas semanas, pero dieron resultados interesantes en este sentido, para mencionar algunos que resultan obvios, por supuesto, como puede llegar a ser Brasil y Argentina por la cercanía geográfica, y algunos que no resultan tan obvios en este sentido, como puede llegar a ser países como Bielorrusia, Portugal, Australia y Nueva Zelanda, también otros países, por supuesto, de la Unión Europea, que pueden resultar obvios, como Alemania, Italia, Francia, Austria, Suiza y España. Pero en definitiva, tener un trabajo de este tipo para realizar un abordaje puede llegar a ser buena cosa, tanto a los efectos de pensar en la exportación de bienes, como también para pensar en dónde ir a buscar digamos, la inversión extranjera directa, que todo ya no discutimos, es algo positivo y es lo que nos va a marcar el crecimiento de futuro y de largo plazo. En síntesis, ya terminando, la respuesta a la pregunta que da motivo a la actividad, Mercosur sí o Mercosur no. Y nosotros creemos que Mercosur sí, porque lo que decía, condiciona de alguna manera la geografía, pero el Mercosur no como única alternativa, sino el Mercosur sí, pero sin excluir ninguna otra opción. Esto es, sin amputarnos posibilidades y estrategias a través de los otros caminos que recién mencionamos. Las recientes declaraciones del presidente parece reconocer que esta podría llegar a ser una buena alternativa, lo que sin lugar a dudas aplaudimos y alentamos. También, dada la historia más reciente, todo esto lo debemos ver con ilusión, pero también con un cauto optimismo, porque para seguir un camino de estas características debe existir una voluntad política claramente una estrategia, una agenda bien definida y fundamentalmente un liderazgo político necesario para llevarlo adelante. Muchas gracias. Agradecemos a Marcelo Lombardi, presidente de la Cámara de Comercio, y le damos la palabra ahora en representación de la Cámara de Industria a Washington Miranda. Muy buenas noches para todos. Para mí es un gran honor poder compartir esta mesa de reflexión representando a la Cámara de Industrias del Uruguay con tan distinguidos panelistas y público. Sin ninguna duda, el título dado por los organizadores a esta serie de eventos refleja una disyuntiva que mucha gente se plantea en los más disímiles ámbitos de actividad, llegando en general a conclusiones contrapuestas. Parece entonces, por lo tanto, muy acertado analizarla una vez más, y por ello voy a tratar de ser breve en mi intervención, de modo que en la medida de lo posible quede tiempo para un intercambio de ideas. Dicho esto y entrando al tema, cuando me invitaron a participar de esta mesa y me dijeron el título, la primera reflexión que se me ocurrió es ¿qué entendemos por Mercosur? Porque solo después de ponernos de acuerdo sobre el Mercosur al que nos referimos, podremos entrar a analizar la disyuntiva propuesta. En general, solemos aludir al Mercosur en el entendido de un Mercosur teórico, aquel de la idea fundacional llevada adelante por quienes negociaron el Tratado de Asunción. Sucede que el tiempo ha desvirtuado esa idea fundacional y de aquel Mercosur definido como acuerdo político de integración con un énfasis muy marcado en lo comercial y económico, se ha evolucionado hacia un ámbito cuyo acento se ha movido fundamentalmente hacia lo social e ideológico, o quizá hacia lo ideológico y lo social.
y donde, en lo comercial, los socios solo cumplen parcialmente lo acordado y cuando algo acordado y eventualmente vigente ya no les sirve, sencillamente no lo cumplen y en general los demás no responden. Desde la firma del Tratado de Asunción, aquel 26 de marzo de 1991, o si lo prefieren desde su entrada en vigencia el 29 de noviembre del 91, luego de las correspondientes ratificaciones por parte de los poderes legislativos de los 4 socios fundadores, el Mercosur ha pasado a nuestro entender por diferentes etapas. Un periodo inicial, que lo ponemos hasta el 17 de diciembre de 1994, o sea, la cumbre de Oro Preto, de convergencia y adecuación de las políticas comerciales de los socios al nuevo esquema. Durante este periodo, mientras el comercio intrarregión crece en importancia, se trabaja en la armonización de normas y en la construcción de la estructura institucional, lo que finalmente se plasma en la firma del protocolo de Oro Preto, que entre otras cosas crea la Comisión de Comercio, la Comisión Parlamentaria Conjunta, el Foro Consultivo Económico y Social y la Secretaría Administrativa como órgano de apoyo administrativo y no solo como recipiente de los documentos generados, que era lo que había sido en los comienzos. Luego, entre esa fecha, entre fines del 94 y el 13 de enero de 1999, sigue un periodo de consolidación y crecimiento del intercambio comercial intrarregional y de fortalecimiento de las estructuras institucionales. Durante este periodo, el intercambio comercial entre los socios crece en forma sostenible. Recordemos que este fue el periodo en el que los aranceles intra-Mercosur cayeron a cero para todo el universo arancelario, salvo el azúcar y los vehículos automotores, y eso fue lo que alentó este crecimiento del comercio intrarregional junto con la adopción del arancel externo común. En el caso de Uruguay, si analizamos, en particular, en buena medida, esto se debió también a una competitividad intrarregional exacerbada por las políticas cambiarias practicadas por los gobiernos de la región. En el caso de Uruguay, si analizamos el periodo comprendido entre los años 1991 y 1998 tomado entero, o sea, inmediatamente antes de la devaluación brasileña, las exportaciones al Mercosur crecieron un 175%, mientras que las exportaciones al resto del mundo lo hicieron apenas un 22%. De este modo, la participación del Mercosur como destino de las exportaciones uruguayas pasó del 35% en el año 1991 al 55%. Las exportaciones totales del Uruguay aumentaron en ese periodo un 75%. A partir de la devaluación brasileña del real, que mencionábamos el 13 de enero del 99, y como consecuencia de sus efectos sobre la competitividad de los socios con relación al Brasil, y por lo tanto sobre el intercambio comercial y la erradicación de inversiones, el Mercosur ingresó en una sucesión de crisis acompañada del comienzo del deterioro del affectio societatis. Esto se ve agravado por la situación argentina de diciembre de 2001 y el abandono de la convertibilidad del 6 de enero de 2002 también en Argentina. Los intentos realizados a comienzos del 2000, concretados en junio de ese año en el llamado relanzamiento del Mercosur, poco ayudaron a cambiar la realidad y pusieron al descubierto las dificultades para acordar en temas relevantes, como la armonización de políticas públicas distorsivas de la competencia, la eliminación de barreras no arancelarias, el cumplimiento del arancel externo común, sin mencionar la falta de acuerdo para mercosurizar los sectores azucareros o automotrices. A todo esto se comenzó a insinuar un problema que luego sería más patente con relación a la efectiva incorporación de las normas por los Estados partes. El resultado de esto último es que cuando un tema se complica en la negociación, se acuerda sobre un texto a sabiendas que el mismo no se hará efectivo, pues basta con que alguno de los Estados partes no lo incorpore, ya sea por considerarlo lesivo a sus intereses
o sea por cuestiones de índole política, para que esa norma nunca entre en vigor. Prácticamente el 50% de las normas del Mercosur que necesitan incorporación no están incorporadas por alguno de los Estados parte, por uno o más. En este periodo inicial también hubieron algunos avances en materia de relacionamiento externo. El Mercosur, en sus inicios, firmó los acuerdos de zona de libre comercio con Chile y con Bolivia, y luego, en un último estertor, diría yo, firmó el acuerdo automotriz con México, que poco sirvió porque ahora Brasil lo renegoció cuando se llegó al libre comercio, y Argentina lo dejó sin vigencia hasta que Brasil y México retomen el libre comercio. Se negoció el acuerdo con Perú y se negoció el acuerdo de Mercosur con Colombia, Ecuador y Venezuela. También ahí el Uruguay aprovechó y negoció su tratado de libre comercio con México bajo el paraguas de un acuerdo marco firmado entre Mercosur y México que le permitía a Uruguay seguir adelante con esa negociación comercial, y aquí están algunos actores importantes de esas negociaciones. Por otra parte, los sucesivos incumplimientos o demoras para el acatamiento de los laudos de los tribunales arbitrales han minado aún más la credibilidad en el proceso de integración y han puesto en tela de juicio la seguridad jurídica del sistema. En este contexto, equivocadamente a mi entender, el Uruguay ha desistido, si bien no en forma expresa, sí en los hechos, de utilizar plenamente el régimen de solución de controversias para la dilucidación de los problemas comerciales. Todo esto, lejos de fortalecer institucionalmente al Mercosur, debilita cada vez más su ya menguada fortaleza institucional. A todo esto, con la excusa del nuevo escenario de crisis internacional que vivimos desde el año 2008, algunos de los socios han ido adoptando diversas medidas de corte proteccionista, algunas más explícitas y otras escondidas bajo el paraguas de un plan de desarrollo, como el Plan Brasil Mayor o el Plan Argentina 2020 que se mencionó. Como consecuencia de esto, el comercio intrarregional, en particular el nuestro, se ha visto fuertemente afectado, al punto tal que la Argentina, de ser el segundo destino de nuestras exportaciones, ha pasado ya en este año 2012 al cuarto lugar, seguido muy de cerca por Venezuela. Sin embargo, en el año 2011, la Argentina fue el primer proveedor externo del Uruguay, superando al Brasil. En el año 2011, la participación del Mercosur como destino de las exportaciones uruguayas había descendido de aquel 50 y tantos por ciento, 55% que era en el 98, al 30,3%. Y en lo que va del 2012 ha continuado cayendo hasta el 25,6%. Mientras que con el Brasil el comercio de bienes estuvo equilibrado en el año 2011, y es una tendencia más o menos histórica. Con Paraguay presenta un superávit relativo importante, pero con Argentina el déficit superó los 1.200 millones de dólares y nuestras exportaciones a ese mercado fueron la tercera parte de sus exportaciones anuales, con una diferencia de tamaño de mercado de 10 años. Y esto también es histórico, este desbalance comercial con Argentina. Por ahí algunos alegan que el desbalance en el comercio de bienes con Argentina está de alguna manera equilibrado por el balance del comercio de servicios. Y eso, por los estudios que hemos hecho en la Cámara de Industrias, si uno hace la cuenta consolidada, termina con un déficit de 400 millones de dólares en el intercambio con Argentina. Finalmente, los sucesos acaecidos en las cumbres de junio y julio de este año, con la exclusión de ellas del Paraguay y
las decisiones adoptadas para suspender al Paraguay e incorporar a Venezuela han confirmado un escenario de ausencia de institucionalidad en la que se hace primar lo político ideológico por sobre lo jurídico. Esta quizás demasiado larga introducción al tema ha tenido el propósito de mostrar que en la práctica no ha habido un Mercosur, sino que en la realidad el concepto original se ha ido desdibujando con el paso del tiempo y se han sucedido una serie de Mercosures, cada vez más alejado cada uno de ellos de los intereses económicos comerciales del Uruguay. Por otra parte, también al intentar analizar la disyuntiva planteada en la convocatoria, es importante tener en cuenta el contexto geográfico y geopolítico, así como la estructura productiva del Uruguay, tanto en su sector primario como en el industrial o en el de servicios. La gran mayoría de los actores económicos del Uruguay están comprendidos en la categoría de micro, pequeñas y medianas empresas. La apertura del mercado local y su reducido tamaño, aún teniendo en cuenta la expansión registrada en los últimos años, obliga a las empresas productivas a buscar otros mercados para sus productos, de modo de lograr una escala mínima de producción que les permita alcanzar algún nivel de competitividad. El mercado de mayor cercanía y similitud con el nuestro es el argentino, que para la mayoría de las empresas exportadoras de bienes manufacturados resulta su primer mercado de destino. El mercado brasileño ofrece asimismo algunas oportunidades para los fabricantes de bienes intermedios. Muchas de estas exportaciones no soportan el peso de los costos de logística para distancias mayores, por lo que sus posibilidades de colocación están reducidas a la región. El desarrollo del sector terciario, especialmente en lo que hace a distribución y logística, depende fundamentalmente de la región y ella le da el volumen necesario para adquirir competitividad y ofrecer sus servicios a las empresas locales a valores que les ayudan a reducir sus costos logísticos. Por lo antedicho, el Mercosur debería ser fundamental como herramienta para potenciar el desarrollo económico del Uruguay, permitiendo a sus empresas lograr escala internacional, desarrollo tecnológico, calidad, etc., que les permita soñar con el acceso a otros mercados más distantes, más competitivos y más exigentes. También es fundamental lograr la inserción en las cadenas de valor de las grandes empresas transnacionales, ya que, como es sabido, el comercio intrafirma juega hoy un rol muy importante y ha transformado significativamente los flujos de comercio internacional. Por otra parte, en la actual crisis internacional y con la reducida competitividad intrínseca de nuestro país, el acceso a mercados desarrollados está fuertemente hackeado, sobre todo para aquellos productos con mayor valor agregado y mayor integración nacional. Todo esto nos llevaría a que no nos queda margen de maniobra y, por lo tanto, la supuesta alternativa inicial no sería tal. Desde nuestro punto de vista, entonces, la consecuencia sería Mercosur sí, aunque claro, no exclusivamente. Hay que rescatar el concepto de regionalismo abierto. A esta conclusión de Mercosur sí llegamos no porque el Mercosur actual sea bueno, sino porque deberíamos buscar un Mercosur factible, lo más funcional posible en nuestra realidad. Claro que esta conclusión condiciona que el Uruguay, y en particular su gobierno, encare la negociación comercial con los demás socios en una postura a su vez firme y realista, sabiendo qué pretende y diseñando una estrategia bien trazada y dinámica, que debe ser llevada adelante por un equipo negociador profesional. Todo esto debe contar además con un fuerte respaldo político de los más amplios sectores de la sociedad. También es muy importante tener en cuenta que la negociación comercial no puede estar aislada del resto de la política exterior del país, sino que debe ser coherente con ella y formar parte armónica de una negociación mucho más amplia. De ese modo es posible que Uruguay obtenga concesiones en lo comercial que de alguna manera tendrán una contraparte en otro ámbito de la negociación exterior. Finalmente, algunas líneas que deberían ser tenidas en cuenta a nuestro entender.
Retomar el énfasis de la negociación en el Mercosur hacia los aspectos comerciales y económicos. Reabrir la discusión de las decisiones no incorporadas para adecuarlas a la nueva realidad, con el compromiso de los Estados partes de incorporarlas en los plazos que se definan. Restablecer la seguridad jurídica y el compromiso de todos los Estados partes de cumplimiento con la normativa vigente. El Uruguay no estaría en condiciones de abandonar el Mercosur, pero sí debería expresar que aquellos Estados partes que estén dispuestos a respetar integralmente la institucionalidad del bloque y a cumplir con todas sus normas, las que ofrecen oportunidades para cada país y las que cercenan soberanía y libertades en materia política comercial, lo fortalezcan, asumiendo los compromisos en forma integral. Quien no esté dispuesto a asumir estos compromisos básicos debería buscar su propio camino. Finalmente, permítanme una digresión, estando en esta casa y hablando de estos temas, no puedo dejar de pedirles a todos que cada uno a su modo rueguen por la pronta y completa recuperación de Graciela Bonfiglio, cuya salud se encuentra afectada por un accidente vascular del que viene saliendo lentamente. No dudo que las mismas fuerzas que Graciela mostró durante su actuación como negociadora le ayudarán a salir de esto, a ella y a su familia un apretado abrazo. A todos ustedes, muchas gracias. Le agradecemos la exposición a Washington Durán, representante de la Cámara de Industrias, y ahora le damos la palabra a Fernando Gambera en representación del PIT-CNT. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Me sumo al agradecimiento de todos los compañeros de mesa en cuanto a la invitación y sobre todo saludo a este tipo de iniciativas que hacen a discutir con cabeza abierta, como nos pedía Max al principio, pero que también reflejan una cultura de este país, del Uruguay, de discusión, de debate abierto y de una cultura cívica en la construcción de los grandes temas del país. Nosotros los trabajadores también fuimos de quienes apoyamos el Mercosur y también teníamos nuestras inquietudes y nuestros problemas, y sabíamos que íbamos a tener problemas en nuestro trabajo y supimos tenerlos, ¿no? Por tanto, no es que nuestra adhesión a que el Uruguay siga el camino de integración y siga integrado al bloque Mercosur sea una cuestión solo de convicción, es además de pragmático y de realidad. Somos la parte más débil del eslabón del sistema productivo y del mundo del trabajo. Ese ingreso al Mercosur significó una reconversión del sistema productivo uruguayo que costó una cantidad de puestos de trabajo, pero que además, después, en todos los problemas que se han enumerado en las intervenciones anteriores, generaron problemas de trabajo que los trabajadores tuvimos que sufrir. Por tanto, a nosotros no se nos va a decir los problemas que tiene el Mercosur desde su fundación. Nosotros los conocemos bien y a cualquier trabajador que tomen por la calle, enseguida tal vez le salten más los problemas que le trajo el Mercosur que las oportunidades que le dio. No obstante ello, nosotros estratégicamente siempre hemos defendido que por una cuestión de escala, por una cuestión de geografía, porque uno no elige ni dónde, a veces puede, pero no siempre puede elegir dónde vive, y mucho menos los vecinos que tiene. Y bueno, por una cuestión de oportunidad geográfica y de escala, Uruguay tiene que tener un modelo de desarrollo a largo plazo, discutido con toda la sociedad, más allá de las alternancias en el gobierno, y ese modelo de desarrollo, si no está basado en la integración regional, para nosotros no es viable, no es sustentable, no es serio. Porque lo hemos comprobado en la práctica quienes estamos en esta mesa a partir de que hemos integrado misiones oficiales en donde se presenta el Uruguay a países muy remotos, como la India, como la China, como cualquiera de los países del Asia o incluso con los países europeos. Uruguay es algo a partir de que forma parte de una plataforma regional que se llama Mercosur. Y si no, no lo es lo mismo. No nos van a tener en cuenta igual y por tanto nuestras negociaciones no van a ser en las mismas condiciones y en la misma realidad del puerto. Esto tenemos que asumirlo para después asumir los problemas que tiene la negociación
con los demás países que integran el bloque y que de alguna manera han sido enumerados. De todas maneras, intentando reflexionar, aún con las caídas conjunturales y demás que se han manejado, bueno, el Mercosur sigue siendo el 30% de nuestras exportaciones. El primer socio del Uruguay es Brasil, que está en el Mercosur y por supuesto está pegado a nosotros y tiene un 18% de lo exportado. Y Argentina es cierto que ahora quedó en el cuarto destino, pero el problema es que, como decíamos al principio, nosotros no podemos elegir los vecinos. Y creo que seguimos teniendo una obligación, una clave, que es seguir negociando. Nosotros creemos que la línea de trabajo político con Argentina no hay otra que negociar y seguir negociando cada una de las situaciones. Porque cada uno de esos problemas que hay con las exportaciones argentinas, nosotros lo sufrimos en puestos de trabajo. Nosotros lo que hemos hecho es hablar con nuestras pares, centrales sindicales de Argentina, y de alguna manera alguna mano nos han dado. Pero tenemos que encontrar la forma de que Argentina termine ubicándose en el Mercosur, aceptando las reglas de juego, pero nosotros teniendo en cuenta que, bueno, ese es el vecino que nos tocó. Así todo, tenemos que tener en cuenta que las relaciones con Argentina tienen esa primordial importancia, por tanto, por una cuestión geográfica, pero entre los socios del Mercosur Argentina sigue teniendo un destino de contenido tecnológico en las exportaciones. Las exportaciones globales de ese país aumentaron un 46% en 2011 y después vinieron cayendo por los problemas que todos conocemos. Ahora, no se puede de un día para el otro decir queremos cambiar esto mientras sabemos todos que trabajamos en una cantidad de empresas que no han hecho un solo movimiento para reconvertirse. Hay demasiadas empresas en el Uruguay que siguen dependiendo exclusivamente de las exportaciones argentinas. Y los trabajadores que aprendimos a reconvertirnos y a ubicarnos en otras ramas de actividad, incluso cuando nos quedamos sin trabajo en ramas que fueron desapareciendo, tenemos que decir, con respeto, pero con valentía y con compromiso, de que desde el mundo empresarial se tiene que entender eso también. Si se quiere cambiar la matriz productiva y se quiere salir a negociar abiertamente, basado en la plataforma productiva del país, bueno, también tenemos que tener capacidad de reconvertirnos y no depender exclusivamente de exportaciones argentinas, como hay empresas que la tienen hoy. Hoy tienen una dependencia demasiado fuerte y que lo pagamos nosotros también los trabajadores en esa dependencia. Pero de hecho, es la que está más cerca, es la que tiene menos costos de flete, es la que, bueno, las dependencias son por una cuestión hasta de imposición de la realidad. Vamos a tener que encontrarle la vuelta. Lo que es seguro que no vamos a poder lidiar con el problema con Argentina haciendo otra cosa que negociar, porque no tenemos capacidad ni fuerza para hacer ningún tipo de medida de espejo, porque somos una pulga para todos. Brasil, nuestro principal socio comercial, es la sexta economía del mundo y me parece que sería ilusorio pensar en estar fuera de un bloque regional compuesto por Brasil, siendo que hoy es la sexta economía del mundo. Se critica el ingreso de Venezuela. Yo voy a dejar para otro foro y para otros ámbitos la discusión de cómo se toman las decisiones políticas, y de todas maneras se encargará el gobierno de explicar cómo es que las toman. Yo no tengo nada que ver con eso. Lo que sí soy es práctico. Venezuela significa una oportunidad de complementariedad productiva para el país que a nosotros nos tiene con una expectativa muy fuerte. Según estudios de Uruguay 21, en base a ese índice de complementariedad comercial, establece que las principales oportunidades comerciales que se abren para Uruguay estarán en sectores de papel, cartón, cuero, cereales, maíz, arroz, grasa, sector automotriz, donde se abren posibilidades de colocación. Y además hay que tener en cuenta que ya de antes del ingreso de Venezuela al Mercosur, los sectores farmacéuticos, cárnicos, cerealeros, pesca, lácteos ya contaban con una preferencia entre 60 y 100%, por lo cual los efectos positivos de ingreso al Mercosur en esos sectores, bueno, son netos, no han cambiado no pueden ni mejorar más del 100%. En este sentido, el esquema de exportación para Mercosur puede ser medido en función de potencialidades para fomentar una mayor potencial participación de la industria manufacturera en el país. Y en esto es lo que nosotros queremos poner énfasis en la discusión de cabeza abierta.
El Uruguay no puede seguir pensando en un modelo de desarrollo productivo basado nada más que en la materia prima. De lo contrario, nunca vamos a estar generando empleo y seguramente nos irá bien en la medida que los precios de los commodities sigan subiendo o se mantengan, pero eso ya sabemos que no es para siempre y por tanto los trabajadores van a estar siempre preocupados de que mi trabajo tiene que llegar lo más lejos posible. Yo no lo quiero perder mañana. Hoy me irá muy bien, ganaré muy bien, pero bueno, el sector y la rama de la que vengo ya aprendimos a la fuerza y con mucha dureza. Los bancarios toda la vida fueron muy prósperos. Las madres querían que fuera bancario o doctor, lo posible. Pero un día nos despertamos con 3.000 compañeros sin laburo. Y teníamos un compañero como Juan Ramos que hacía varios años antes diciéndonos: o hay un país próspero o no se justifica ni tiene nada que ver bancarios prósperos en bancos grandes en un país que no produce nada. Entonces, esto, que tiene que ser un aprendizaje no de algunos, sino de todos a la vez, tiene que ser lo que nos guíe para discutir un país pensado a 40, 50 años basado en una plataforma regional que nos impulse en las negociaciones con otros países en forma bilateral. A nosotros nos parece que si bien han habido todas esas debilidades, problemas que se reseñaban en intervenciones anteriores, también hay fortalezas que tenemos que saber aprovechar y hacer que de alguna manera no solo se cumplan, sino que además se materialicen. En ese marco nos interesa poner énfasis en ese programa de integración productiva que se aprobó en el 2008. Ese programa contiene iniciativas que tienen que ver con el desarrollo de empresas proveedoras en la cadena de petróleo y gas, con financiación de Brasil para la incorporación de empresas de Argentina, Brasil y Uruguay en la cadena regional de valor, acciones en el sector metal mecánico para la identificación de empresas con el objetivo de asociatividad, iniciativas de integración en la cadena automotriz en el marco del programa de desarrollo de competitividad del FOSEM, creación que es una cuestión nueva del Mercosur que pone más quien más tiene, pero recibe más quien menos tiene, y en eso, en un país chico como el que somos, tenemos que tener la capacidad de generar propuestas y emprendimientos que tengan la capacidad de absorber fondos de ese lugar, de ese fondo que tiene tanta importancia para el desarrollo. Otras iniciativas en los sectores eólico, metal, naval, vitivinícola, sanidad animal, madera, muebles. Bueno, yo por eso hacía especial referencia a la necesidad de que nuestro sector empresarial también tenga un rol no solo protagónico en la discusión política, en la discusión del plateo reivindicativo que tienen derecho a hacer, como tenemos nosotros a hacer el nuestro, pero también en la plataforma programática y en la reconversión que el país tiene urgencia de hacer. El FOSEM, que ya hacía mención antes, tiene a su vez la posibilidad de generar fondos para las pequeñas y medianas empresas. Nosotros los trabajadores queremos también destacar que en cualquier modelo de desarrollo y de integración regional, la propiedad social, la economía social, tiene un valor que no de por sí puede tener una participación en grandes números en un modelo de desarrollo en el país, pero sí tiene un valor muy fuerte en lo que es la generación de empleo. Por tanto, todos aquellos emprendimientos de mayor o menor porte, pero pequeñas y medianas empresas que tienen autogestión o que son de gestión familiar, deben de tener fondos que pueden venir de esta integración regional y del Mercosur como para tener desarrollo y generar empleo y trabajo y sobre todo generar formación en la gestión de su propio trabajo. Creemos que nosotros también ciframos expectativas en un avance que significa esta firma de acuerdos últimos entre el gobierno de Brasil y el gobierno de Uruguay, que crea un grupo de alto nivel en el que, en un carácter de asesores o consultivo, pero todos los actores que aquí estamos sentados estamos siendo consultados y tenemos participación en este tipo de temas en los que se acordó avanzar con Brasil, que son ni más ni menos que una agenda bilateral que muestra la voluntad de los dos países en lo que tiene que ver con la identificación de oportunidades en la complementación industrial en la cadena productiva de petróleo y gas, en la construcción naval, en la energía eólica, en la biotecnología, pero sobre todo que tiene que ver con avanzar en la puesta en práctica de la libre circulación
compromiso entre los dos países. Y junto con esto, inmediatamente, y nosotros lo vamos a colocar en un lugar destacado también, junto con esto inmediatamente tiene que venir la libre circulación de la gente, la libre circulación de los habitantes, y de que podamos trabajar allá donde el trabajo esté, de que podamos ir y venir entre nuestros países, porque hoy uno tiene que ir, me tocó ir a un congreso a Foz de Iguazú, y resulta que como tenía que volver por Argentina, pasé 3 veces por migraciones entre Foz de Iguazú y Montevideo. Es que esto es lo que no nos permite ni siquiera hacernos la cabeza de que somos un bloque regional integrado. Uno entra a la Unión Europea y hasta que no sale mano no vuelve a entrar en cualquiera de los países en los que le toca entrar. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que avanzar, por lo menos bilateralmente con Brasil, y lograr después el contagio con el resto de los países, a ver si les permite que el bloque regional tenga efectos prácticos sobre la vida de la gente, que a su vez generen hinchada, que hagan que la gente sienta que esto tiene un avance y que esto le da oportunidad. Por otro lado, en el corriente año nuestro país renovó el acuerdo transfronterizo vigente con Brasil, que asegura la vigencia de la preferencia de ingresos para la producción, pero que además tiene un componente que no es menor, que es que van a poder venir componentes de Brasil para Uruguay que le agregan valor Mercosur, y creo que puede que disipen estas discusiones siempre de que a muchos de los autos armados en Uruguay, la verdad, ni el aire de la cubierta de Mercosur. Entonces, más de una de las veces que teníamos problemas con los países, cuando queríamos exportar con los países del Mercosur, las objeciones tenían bastante que ver. Empecemos a complementar productivamente nuestros países y que partes de Brasil vengan y se armen en autos que vienen de otro lado igual, pero que de alguna manera ahí no va a haber discusión sobre si tienen componentes de Mercosur o no. Una cuestión que obviamente para los trabajadores es importante. Comprendo que para otros actores de la sociedad tengan relevancia menor o le quiten o le den relatividad. Nosotros no es que queramos todo discutirlo desde el punto de vista ideológico o social, pero créanme, tanto como los demás actores tienen sus reivindicaciones, nosotros tenemos las nuestras. Cualquier bloque regional y cualquier negociación entre bloques tiene que tener sí o sí un capítulo social, porque de lo contrario no se van a lograr los consensos que hagan que después la gente lo sustente y tenga la fuerza que tiene que tener. El Mercosur tiene ya mucha institucionalidad social, tiene cuestiones creadas que tienen que ver con lo social, pero también ahí tenemos problemas. Bueno, los organismos sociolaborales, el foro consultivo económico y social, donde estamos los actores que estamos sentados acá, donde están los gobiernos en el caso de los organismos sociolaborales, tienen que tener otra dimensión y tienen que tener otro realce y tienen que ser escuchados por el grupo de mercado común y por los gobiernos para que de alguna manera también el bloque empiece a avanzar con un sustento desde el lado de donde se sienten las cosas desde el mundo del trabajo y de cómo se sienten las cosas en el mundo del trabajo. Porque la libre circulación de bienes y servicios seguramente se acuerda entre actores que tienen que ver con el mundo de los negocios. Pero la libre circulación de personas no solo es que además de no tener que presentar la cédula en la inmigración, tiene mucho que ver con cómo me reconocen mis saberes y mis habilidades aprendidas en mi trabajo, acá, allá o donde me toque trabajar. Y eso tiene que ver con certificaciones, que tienen que ver con la formación profesional, que tiene que ver con el reconocimiento que nos dan las empresas o no a nuestro trabajo y a nuestra formación. Entonces esto también tiene que ser toda una discusión social entre los países del Mercosur para que tenga un efecto inclusivo y que asegure que la gente le va a dar el funcionamiento. Yo creo que tenemos que analizar en grandes números algunas cosas como para que eso nos dé cierto norte y nos haga pensar. Más allá de las discusiones políticas, con Venezuela incluido el Mercosur hoy es el 70% de los habitantes del continente sudamericano. Es 72% del territorio y el PBI ronda los $3.000
pico de millones, son 276 millones de personas. Estas cosas son las que nos van a dar fortaleza como para poder salir a negociar abiertamente. Yo realmente lo he comprobado en la práctica. Nosotros no creemos que el Uruguay tenga ninguna posibilidad de negociar abiertamente si no integra una plataforma regional. Por tanto, no suscribimos iniciativas de rebajar nuestra membresía. No nos parece oportuno pensar o plantear ser socios observadores o tener algún otro tipo de calidad que no sea ser miembro pleno del Mercosur. No nos planteamos como una alternativa seria la chilena para el caso de la escala y la realidad uruguaya. No nos planteamos ninguna posibilidad de salida del Mercosur, sino que nos planteamos toda una discusión y una potencialidad que ubique a Uruguay siendo promotor y elaborador de políticas que pongan al Mercosur en mejor funcionamiento del que hoy tiene, dentro de las posibilidades que nos da el tamaño que tenemos y la importancia relativa que nos da ese tamaño. Por tanto, saludamos este tipo de iniciativas que hacen a eso que queremos destacar. Nosotros estamos convencidos que si los uruguayos, y acá hay actores que tuvieron que ver con eso, si los uruguayos en la peor crisis de este país, que según los veteranos dicen nunca vivió igual, que acabo de mencionar, a nosotros nos tocó muy de cerca. Fuimos capaces de generar una concertación programática que nos unió a todos un 16 de julio de 2002 con una plataforma de trabajo común y que ubicó los temas fundamentales para el país, para salir de esa crisis. No puede ser que ahora no seamos capaces de generar una mesa de concertación con todos los sectores sociales y políticos que ubiquen cuál es el modelo de desarrollo a 40, 50 años en Uruguay y que dé respuesta ese modelo de desarrollo a esta pregunta. Porque si no, vamos a terminar ubicándonos entre quienes tenemos delirios ideológicos de viejo latinoamericanismo que ninguno defendemos, pero resulta que algunos nos ponen enseguida el cartel, o los que dicen yo voy a discutir esto sin ideología y es el peor de los que lo discute ideológicamente. Seguramente creo que esa respuesta a esta pregunta se la vamos a dar en función de que generemos esos marcos de discusión lo más abiertos posible a la sociedad, lo más inclusivos posible a todos los sectores de la sociedad, que generen ese modelo de desarrollo que el país precisa. Hoy es la oportunidad porque está en pleno crecimiento, pero todos los uruguayos sabemos que nos acostumbramos a nacer, crecer y envejecer en crisis. La crisis más fuerte fue la del 2002, pero yo desde que nací me acuerdo que Uruguay está en crisis. Hoy que parece que hay un momento de crecimiento, bueno, aprovechemos esta oportunidad para encontrar un modelo de desarrollo sustentable y eso significa reconversión de la matriz productiva, integración regional con complementariedad entre las cadenas de valor, entre las cadenas productivas y con complementariedad y solidaridad entre gobiernos y pueblos, integración entre los pueblos también para que esa integración regional sea verdadera. Un gusto, muchas gracias por haberme invitado. Le agradecemos a Fernando Barbera su exposición a la presentación del CNT y ahora tiene la palabra a Enrique Elena, representación de la Unión de Exportadores de Uruguay. Muchas gracias. También me sumo al agradecimiento y el reconocimiento al Partido Colorado, a la Secretaría General en particular, por esta convocatoria que realmente llena un espacio importante para la discusión de un tema que es trascendental para nuestro país, en particular para la institución que represento, la Unión de Exportadores. Yo he traído una presentación que tiene dos partes. Una parte cuantitativa para rápidamente poner sobre la mesa cuál es la realidad de la evolución histórica de Uruguay con el Mercosur desde el punto de vista básicamente de comercio. Y después la parte cualitativa para ubicar los temas actuales y ver las perspectivas
Así podemos dar una respuesta o intentar ver cómo podemos responder a esta pregunta de si Mercosur sí o Mercosur no. En primer lugar, hay que reconocer, como se dijo acá, que por geografía, por historia, por cultura, Argentina, Brasil y Paraguay, nuestros socios del Mercosur, han sido, son y seguirán siendo una contraparte insoslayable de nuestro país en el relacionamiento con el exterior. En particular en materia de comercio, que fue el principal objetivo del Mercosur inicialmente, así como de los acuerdos previos, recordemos el CAUS, el PEC, Argentina, Brasil y Paraguay en otro nivel han sido socios comerciales prioritarios para Uruguay. Desde ese enfoque, para la Unión de Exportadores es importante analizar esta cuestión, este dilema que se plantea desde el punto de vista de Uruguay como exportador. Ahí vemos la evolución de los últimos años, del año 2000 al 2011, histórico en amarillo, y con proyecciones hechas por Uruguay 21 para 2012 y 2013, en cuanto que muestran el crecimiento espectacular que han tenido las exportaciones de Uruguay en estos últimos años. A partir del 2002, que es el año más bajo que aparece en ese periodo, un año afectado por una situación regional especial, por el tema de aftosa que venía del 2001, con menos de 2.000 millones de dólares de exportación, llegamos a los 8.024 millones en el año 2011, un récord histórico con nuevo récord previsto para este año, del orden de los 9.200 millones, y un nuevo crecimiento a 9.700 millones previstos para el 2013. Esto, situado en términos de Producto Bruto, muestra que la participación de las exportaciones ha estado en el entorno del 15 al 22%, en un promedio de los últimos años del 17% del Producto Bruto. Por destino, aquí tenemos una primera información comparando 2000 con 2011. Ahí ven el Mercosur en el año 2000, un 45% de las exportaciones medidas en dólares, y en el 2011 un 30%. Nuestro segundo mercado en ambos años fue la Unión Europea, 16 y 15 millones respectivamente, y se aprecia el gran crecimiento de la zona blanca, que son el resto del mundo, o sea, otros mercados que no incluyan ni a Mercosur, ni a la Unión Europea, ni a NAFTA, ni el caso de Asia en particular, porque ahí sí está incluido China, pero China, que en realidad hoy por hoy es nuestro principal socio comercial, más allá de la cifra de Brasil, si tomamos, o tiende a serlo, si tomamos las exportaciones de zona franca de Nueva Palmira, que están discriminadas, y la zona franca de Reventos también, de UPM, que tiene un destino prioritario a China. Todo eso está en el 32% del resto del mundo de otros mercados. Para lo que va del año 2012, enero-septiembre, tenemos una realidad parecida a la del año 2011, un poco menos todavía el Mercosur, 25, 31% es el resto del mundo, pero ahí vemos también ya un crecimiento de Asia, que es la zona verde o amarillo limón, con un 19%, ahí está básicamente China, a lo que hay que sumar lo que yo decía de las dos zonas francas que aparecen en el 31% del resto del mundo. Esta evolución tomada desde antes del nacimiento de la creación del Mercosur, este cuadro va de 1985 a estos últimos años, muestra, si tomamos el año 91, con 555 millones de dólares, el año de la firma del Tratado de Asunción, que entró en vigencia en noviembre de dicho año, que dice que no tuvo impacto para el año 91, sí lo tuvo a partir de allí para el año 92 y los sucesivos. Se ve un crecimiento bastante notorio de esas exportaciones hasta el año 98, con una caída en el 99, subproducto de la devaluación del 13 de enero del 99 de Brasil, y una caída posterior también en el año 2001, para una recuperación
que ha llevado a cifras récord, acompañando el crecimiento total de las exportaciones de 2.400 millones en el año 2005, con una previsión algo menor para el 2012 y 2013. Teniendo en cuenta la participación del Mercosur en el total de exportaciones de Uruguay, ahí vemos, tomando de vuelta el año 91, el Tratado de Asunción como inicio, en realidad el inicio es en el año 85, como decía, pero en el 91 tenemos un 35% de las exportaciones al Mercosur, como lo mencionó ya Washington Durán. En el 92 ya pasó al 59%. Ahí también hay efecto diferido de exportaciones de fines de año que, con situación mejor para el 92, se aguantaron en el 91 y salieron en el año 92, pero es realmente un récord en cuanto a la participación del Mercosur en nuestro total. Después de eso siguió un ascenso gradual, después de la caída normal del 93, un ascenso gradual hasta llegar al 55% del 98. Y después, de vuelta, con el impacto de lo de Brasil primero y lo de Argentina en el 2001 después, 2001-2002, llegamos a un mínimo en el 2005 del 23%, que se ha ido recuperando poco a poco, pero que estamos ahora en esa cifra del orden del 25-30%. Cabe contar también que esa participación, como vimos en las cifras absolutas, esa caída relativa igual refleja un aumento en las cifras absolutas por el gran crecimiento que han tenido las exportaciones al resto del mundo en un proceso de diversificación de las exportaciones por el que ha pasado Uruguay. Lo pasamos rápidamente. Esta presentación va a quedar acá a disposición del partido y del seguimiento de este ciclo, pero acá lo que se ve es el crecimiento, la variación de las exportaciones tomando los 4 países del Mercosur, los 3 países socios de Uruguay, mejor dicho, más el caso de Venezuela. Ahí vemos que el principal ha sido siempre Brasil, el que ha marcado la variación de las exportaciones. En cuanto a los países, también esta gráfica es representativa, muestra el peso por cada uno de ellos en las exportaciones. El caso de Argentina, que tuvo un crecimiento espectacular del 91 al 92, pasando del 10% al 31% de las exportaciones, cifra que no volvió a recuperar. Después tuvo una estabilización en el entorno del 15 al 20%, para caer después del 2001 a un entorno de menos del 10%, entre el 6, 7 y 10%, que es lo que mantiene actualmente. En el caso de Brasil, que está abajo, también un crecimiento hasta cifras del orden del 35% en el 96, con una caída posterior y no se han vuelto a recuperar esas cifras de pico. Paraguay muestra en el siguiente una situación parecida, a niveles mucho menores. Estamos hablando de porcentajes en su pico de 4% y en el año 2011 el 2,4%. Y por último agregamos Venezuela, donde ahí sí se ve un crecimiento importante a partir del año 2005, digamos, en un 1%, para llegar a un 4,5%. Son cifras bajas todavía, pero el crecimiento relativo es importante. Entrando a los sectores, acá tenemos primero los productos exportados a Argentina, que son productos de un valor agregado interesante. El principal componente, un 27%, estos son cifras del 2011, son vehículos y autopartes. Después tenemos papel y cartón, plásticos, muebles, maquinarias, etcétera, una serie de productos. Obviamente el país de una estructura exportadora de alimentos parecida al Uruguay, hay algunas exportaciones de alimentos, pero son relativamente bajas en este total. En cambio, en el caso de Brasil, ahí vemos los productos básicamente
son productos alimenticios en primer lugar. Bueno, molinería ahí es básicamente cebada malteada. Tenemos plásticos también, tenemos lácteos, cereales, hay arroz fundamentalmente, pero está más abierta en todo caso que en el caso de Argentina, más diversificada la exportación a Brasil. Este cuadro muestra algo que para nosotros es importante, algo de eso se comentó en sentido crítico, es verdad, tal vez hay una comodidad de empresas para posicionarse en un mercado cercano, un mercado con posibilidades de contacto fácil, pero también el Mercosur apuntaba a eso, ¿no? El Mercosur originalmente era un mercado ampliado que para Uruguay le permitía a aquellas empresas que trabajaban exclusivamente para el mercado interno tener un segundo escalón con esas características, y para eso está hecho el Mercosur. Es decir, que esas empresas obedecieron un poco a esa orientación, a esa guía, y así tenemos que en el caso de Argentina, un total de 500, estos son datos del 2011, exportó un total de 505 empresas. Menos de $50.000 en el año fueron 250 empresas, básicamente la mitad. Arriba de $50.000 son 254 empresas, de las cuales 41 exportaban el 100% a Brasil. Esas empresas son totalmente dependientes del caso de Brasil. Exportaron un total de $68 millones, que sí que da $1,5 millones más o menos por empresa en promedio. Entre 70 y 100% tenemos unas 48 empresas con $205 millones. El total exportado a Argentina fue 588 millones, para que tengan como referencia. Quiere decir que tenemos entre las dos unas 89, 90 empresas, digamos, del 70% lo exportan a Argentina. Y si agregamos 32 empresas que están entre 50 y 70, tenemos 121 empresas que más de la mitad lo exportan a Argentina, con una fuerte concentración en unas 90. En el caso de Brasil, las magnitudes son mayores, también hicimos un corte más alto, estamos exportando 1.642 millones a Brasil, estamos tomando un total de 553 empresas, que son las que han exportado en el 2011 a dicho mercado. Menos de $1 millón en el año son 399 empresas, 400 empresas, y arriba del millón 154. Hay 20 que exportaron el 100% a Brasil, 33 entre 70 y 100 y 22 entre 50 y 70. O sea, tenemos 75 que exportaron arriba del 50%. Estamos hablando de las empresas grandes, relativamente arriba de $1 millón. Seguramente esto, para no agotarlos a ustedes en más empresas, y para no hacer el trabajo tampoco un poco más arduo a nuestra gente, hicimos ese corte al millón, pero si tomamos empresas de menos, seguramente la participación en Brasil es mayor. Quiere decir que ahí hay un trabajo para hacer. Bueno, también el gobierno aquí, en el marco de la situación complicada que se vive primero con Argentina y en cierto punto también con Brasil, en el caso particular de Argentina, ha estado buscando la forma de ayudar para la reconversión de las empresas, búsqueda de nuevos mercados, cambio de matriz productiva, pero obviamente eso no se hace de un día para otro, y en el interín hay muchas empresas que ya han cerrado sus puertas. Esto rápidamente lo pasamos, es la fase de importación en el caso del Mercosur. Ustedes ven que ahí, a diferencia de las exportaciones, han sido más estables. Estas son las importaciones de Uruguay desde el Mercosur. En la siguiente aparecen desde Argentina y Brasil, siempre ven una estabilidad mayor en porcentajes que son, en el caso de Brasil, del orden entre el 20 y 25%, y Argentina también ha bajado un poco, pero ha estado históricamente en el entorno del 20%. Sigue Paraguay y sigue Venezuela, donde tenemos obviamente importaciones de petróleo que han aumentado sensiblemente las importaciones. El cuadro siguiente lo pasamos rápido también, es cada 5 años
por países del Mercosur. Ahí ustedes ven que es el caso de Argentina, el que pesa más en las importaciones. Con Argentina tenemos un déficit del año pasado de 1.400 millones de dólares, a pesar de que tratan de frenar exportaciones de Uruguay y demás. Exportamos 588, importamos 1.400 millones. Con el caso de Brasil, la situación es igual, hay un déficit de 640 millones, con un volumen de exportaciones bastante más alto, de 1.602 millones y cerca de 1.000 de importación. Ahí vemos los déficits con el caso de Argentina, con el caso de Brasil, también déficit. El único que tenemos superávit es con Paraguay, un superávit chico, pero que ha llegado a los 100 millones de dólares en el último año. Y con Venezuela tenemos una situación deficitaria, a pesar del crecimiento que hemos tenido en las exportaciones. Bueno, acá empezamos a analizar un poco la situación desde el punto de vista cualitativo. Acá entramos también con otro concepto que se ha manejado en el Mercosur como plataforma para otros mercados. Es obvio que el poder negociador de nuestro país, integrado en la región con otros socios con potencial negociador en el exterior, le podría brindar una salida satisfactoria desde ese punto de vista, pero los resultados han sido más bien escasos. En 20 años lo que el Mercosur tiene son firmados acuerdos parciales con Chile y Bolivia, como estados asociados del Mercosur, con Colombia, Ecuador y Venezuela, el acuerdo de alcance parcial 59. Venezuela ahora lo acaba de denunciar en su proceso de adhesión al Mercosur. También con Perú tenemos el acuerdo 58, tenemos un acuerdo con Cuba, India, Israel, la Unión Aduanera de Sudáfrica, Egipto y Palestina. Y tenemos una serie de acuerdos marcos con muchos países, pero para mencionar algunos, les digo, estamos hablando de Marruecos, Singapur, Jordania, Siria, países del Consejo de Cooperación del Golfo, Pakistán, Turquía. El Mercosur no ha logrado cerrar acuerdos con socios relevantes. Vamos a ver en el siguiente, este es el comercio exterior del Mercosur, exportaciones e importaciones. El principal socio del Mercosur es la Unión Europea, un 20% de las exportaciones y un 20% de las importaciones. Después lo sigue el comercio intra-Mercosur y después viene el NAFTA y otras regiones. Pero con la Unión Europea tenemos una larga negociación comenzada en 1995, detenida, estancada en el 2004, con motivo de resistencias a nivel de Argentina básicamente y de Brasil también en forma complementaria, porque Europa quería cerrar en el 2004 un acuerdo. Pascal Lamy, antes de ir a la OMC como director general, quería irse con el premio de haber cerrado el mayor acuerdo entre bloques en la historia del mundo, y no lo pudo hacer porque Argentina retiró en la última cruce de ofertas en septiembre del 2004 todo el sector automotriz, y Brasil también retació servicios marítimos, servicios financieros, y Uruguay, que tenía aportado grandes esperanzas en eso en la parte agrícola, sectores como lácteos, carne, arroz y también algunos otros, vio que no se llegaba a nada. Se relanzó en el 2010, pero todavía no se han intercambiado ofertas, y la situación de la región, por un lado, con un mayor proteccionismo desde Europa, una situación crítica, no hace ver con mucho optimismo las perspectivas de esta negociación. Bueno, entrando a la parte más cualitativa propia del Mercosur, vemos que en 20 años el Mercosur ha pasado de lo comercial inicial, donde ha habido algunos logros, un crecimiento del comercio intrabloque, lo hemos visto básicamente en los primeros años, una cierta armonización normativa, ha habido algunos avances, un código aduanero del Mercosur que fue aprobado luego de un proceso largo y ahora está siendo, digamos, validado internamente por cada estado, algunos reglamentos técnicos,
áreas de cooperación, también ha habido algo de cooperación técnica intra-Mercosur y del Mercosur con terceros mercados, pero poco. Hay temas pendientes, el tema de la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales, establecido como un objetivo prioritario en el artículo 1 del Tratado de Asunción. Todavía obviamente no se ha hecho nada, o muy poco. El tratamiento de las asimetrías en cuanto a también poder solucionar la situación de las distintas magnitudes de los mercados. Ahí apareció el FOSEM, el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, con aporte mayoritario de Brasil y Argentina, y reciben Uruguay y Paraguay, para ajustes básicamente estructurales. En materia de seguridad jurídica y comercial, bueno, hay infinidad de ejemplos de acuerdos no cumplidos y de laudos tribunales que no se han, resuelto favorablemente. Es interesante mostrar la caída en el número de la cantidad de reclamaciones y consultas presentadas en los distintos órganos del Mercosur. En 1995 aproximadamente se presentaron 130 y en el 2009, es el último año con datos, no llegaron a 10, lo que demuestra una pérdida de confianza total en el sistema de solución de conflictos en el Mercosur. El doble cobro del arancel externo común todavía no se ha implementado, la agenda externa ya mencioné lo limitada que ha sido, y ha habido retrocesos, excepciones al arancel externo común, estamos viendo que Uruguay no ha querido tomar parte, pero sí tanto Brasil como Argentina lo están haciendo, y es una erosión de la unión aduanera, más proteccionismo, comercio administrado en el caso de Argentina, incumplimiento también de acuerdos, y por último, hay una derivación a lo político que creemos que se va de lo originalmente previsto, con excesiva politización. Hay una cantidad de estructuras paralelas, UNASUR, la CELAC y otras que también distorsionan los objetivos del Mercosur, la situación de Paraguay, el ingreso de Venezuela. Las cumbres y contactos presidenciales se han convertido en órganos decisorios no institucionales del Mercosur. Y bueno, aparece ahora esta intención de relacionamiento bilateral con Brasil, donde lo primero que se quiere solucionar es, como se mencionaba recién, la libre circulación de personas, cosa que en 20 años en el Mercosur tenía que haberlo hecho. Bueno, entonces, terminando, para poder dar alguna orientación en la respuesta, vemos que estamos ante un Mercosur nuevo, distinto. Lo que estableció en el Tratado de Asunción, protocolo de Europreto y el resto de la normativa parece haber sido modificado con otros criterios. Por lo tanto, en la medida que pueda, esto hay incertidumbres institucionales, políticas y comerciales para un exportador, para un inversor. Es muy importante contar con certidumbres para poder avanzar en la fase de movimiento de capitales y de comercio. Por lo tanto, de cómo se vayan develando y solucionando y reestructurando estas incertezas y estos elementos, y se pueda ir cumpliendo con lo inicialmente previsto, ahí va a estar dependiendo la respuesta definitiva a esta pregunta de Mercosur sí, Mercosur no. Entendemos que, como decíamos al principio, por razones geográficas, históricas y culturales, el Mercosur es nuestro ámbito natural, pero tal como está, realmente no está cumpliendo los objetivos que se buscaron y los que a nosotros como exportadores nos serían de utilidad. Muchas gracias. Agradecemos a Enrique Elena, en representación de la Unión de Exportadores de Uruguay. Ahora le damos la palabra a José Bonica, en representación de la Asociación Rural del Uruguay. Muchas gracias, buenas noches. Antes que nada, dos aclaraciones. La primera es
que la voz de la Asociación Rural ha dado su presidente. Yo no lo soy más, así que voy a hablar a título meramente personal. Es más, me voy a llevar una presentación en la cual he sacado todos los símbolos que pueden asociar a la Asociación Rural. Esto no es justo con los técnicos de la Asociación Rural que me ayudaron a formarla, pero prefiero no comprometer la palabra de la Asociación Rural y respetar una larga tradición nuestra de que solo el presidente es quien habla por ello. Hablando de temas personales, la verdad que es muy especial para mí estar acá en esta casa. La verdad que uno se imagina muchas cosas en la vida, pero recibir una invitación del Partido Colorado solo habla bien de nuestro querido país. Bueno, antes que nada vamos a hablar un poquito del campo, porque sí, va a tener que ver con lo que sigue. El sector agropecuario está muy comprometido con toda la economía del país, está muy encadenado, tiene encadenamientos hacia atrás porque necesita insumos para producir, pero sobre todo está encadenado hacia adelante porque genera sus bienes. La mayoría de los destinos de los bienes que genera el sector agropecuario son de uso intermedio. Esto quiere decir que son materia prima para otras industrias, para otros procesos, para seguir transformando. Cuando hablamos de un 60% de uso intermedio, quiero recordar que el promedio de la economía, de los bienes que se producen, un tercio son bienes intermedios. El agro está bastante por arriba de ese dato. Así es. Este encadenamiento genera empleo. Y cada vez que hay una demanda agregada sobre el sector agropecuario, se producen empleos. Obviamente el sector agropecuario, se generan empleos directos e indirectos. Obviamente el sector agropecuario no es uno solo, tiene su heterogeneidad. Por encima de todo está primero la horticultura, la lechería, el grueso es la ganadería, por detrás viene la agricultura y la forestación. Pero de todas maneras, el promedio del sector agropecuario, cuando hay una demanda extra, es superior a cómo responde la economía nacional. Y entonces, si pasamos del trabajo a los ingresos, no tenemos que olvidarnos que el trabajo es la mayor fuente de ingresos de los uruguayos, tanto aquellos que ganan poco. El trabajo es la mayor fuente de ingresos por encima de las políticas sociales, y en los de mayores ingresos el trabajo es la principal razón de ingreso por encima de las rentas. Cuando comparamos distintos niveles de distintos rubros, de todas maneras, frente a demandas extras, el sector agropecuario se desenvuelve muy bien, en particular para aquellos de menores ingresos. Buenas noticias en el sector agropecuario son buenas noticias en términos de ingresos para la familia. Pero vamos al tema más específico, vamos a hablar del Mercosur. El país, con este dinamismo que ustedes ven ahí, las importaciones del país en barras, el dinamismo de los últimos años, estos han aumentado, pero la participación porcentual del Mercosur ha disminuido, y esto lo vemos bueno porque no queremos ser rehenes o ser dependientes de un único destino. Cuanto menos concentrados estemos, nosotros lo vemos como una fortaleza. Cuando pasamos a hablar, y analizando la isla interna del Mercosur, Argentina y Brasil, esos dos colores, el tema de Argentina y Brasil, se reparten más o menos en sus términos, más o menos relativamente parecidos. Ahora sí, cuando avanzamos hacia las exportaciones, ocurre algo parecido. Uruguay con dinamismo, sus exportaciones aumentan, pero la participación del Mercosur baja en términos relativos, cada vez baja, a pesar de estar creciendo las exportaciones del Mercosur, baja, y esto, reitero una vez más, es bueno, no queremos tener mercados cautivos. Y cuando miramos hacia adentro del Mercosur, aquí sí tenemos una diferencia, porque la presencia de Brasil es mucho más importante, mucho más hegemónica, y esto no nos parece bueno cuando lo miramos en el largo plazo. Como una anécdota, hemos recibido últimamente propuestas de que los países integrantes del Mercosur coordinen sus exportaciones de grano, y esta propuesta hacia terceros países, esta propuesta nosotros estamos a favor, porque no podemos, no es bueno, no está completo, somos chicos pero no está completo. Haciendo un resumen de lo que ha pasado en los últimos años en materia de accesos a distintos mercados que tiene Uruguay, hemos visto
estamos viendo que aquellos principales destinos han perdido importancia relativa. Me refiero al Mercosur por un lado, que no es tan importante, me refiero a Europa, que no es tan importante, me refiero a Estados Unidos, Norteamérica, que no es tan importante, y ha aumentado la importancia de otros sectores, como pueden ser zona franca, Asia, el resto de Sudamérica, todo lo cual vemos como favorable en la medida, reitero, que no estemos concentrados en pocos destinos para nuestra producción. Cuanto mayores destinos tengamos, lo entendemos, lo tomamos como una fortaleza. Sin embargo, nuestras exportaciones tienen una fuerte preponderancia agroindustrial. Normalmente exportaban en valor del 60% y ahora con el éxito de los commodities han pasado al 70%, pero el hablar de commodities en realidad está mal dicho. Lo que tenemos que decir es el éxito de los alimentos, porque desde Uruguay estamos procesando, la mayoría salen procesados, no todos, pero muchos salen procesados. Entonces vale la pena este comentario de este texto. Sí, éxito de los alimentos, no de los desde el punto de vista, dentro del sector agropecuario tenemos un interesante mix. Ha crecido mucho los granos, ustedes lo han visto, nuestras exportaciones en granos superan ahora a la de carne tradicionalmente. Vemos muy baja la de las lanas, eso sí, y esta tendencia podrá frenarse, pero no vemos, la lana fue mucho más importante anteriormente. Y el tema de la forestación, que aparentemente es relativamente menor, pero esta ocurre en suelos muy pobres, así que tiene una importancia estratégica importante. Pero más allá de analizar cómo estamos ahora, tanto en general de los mercados como en el Mercosur en particular, creemos que es importante que tengamos una visión de largo plazo hacia adelante, para ver si esto se mantiene o no. Y entonces hay que recordar 3 o 4 argumentos. El primero es que la población mundial está creciendo y mucho. Para el año 2050 vamos a ser 9.000 millones de habitantes en este planeta. No solo crece el número de habitantes, sino que estos tienen comportamientos, tienen hábitos distintos. Hace poco empezaron a ser más los que viven en las ciudades que en el campo, y esto va a seguir creciendo. Esta tendencia es clara y firme, y esto se asocia con mayores ingresos, es decir, que va a haber mucho más pobladores, mucha más población en el mundo, pero además que va a tener mayor poder adquisitivo. Estos son cambios sustanciales que se van a reflejar en una mayor necesidad de alimentos, tanto los básicos, como pueden ser los granos, como los más, podríamos llamarlos premium, como es la carne. Para cualquiera de ellos, el mundo entero va a tener que estar de aquí al 2050 aumentando prácticamente un 60% de lo que produce. Y cuando hablamos en los países en desarrollo, como es el caso nuestro, estos van a tener una mayor responsabilidad en este sentido. Los países desarrollados no van a poder hacer mucho el grueso de esta tarea de producir más y mejores alimentos, lo vamos a tener que hacer nosotros. Entonces, de aquí al 2050 es posible que Uruguay tenga que por lo menos duplicar su producción de alimentos, además de empezar a producir biocombustibles. Entonces, la relevancia del sector agropecuario es importante, y dado los encadenamientos que veíamos, son importantes en generar trabajo y generar ingresos. Como conclusión, la importancia del Mercosur es relativa, tanto hoy como en el futuro. Y quizás somos un poco generosos en decir relativa, pero lo que sí queremos transmitir es la necesidad de que todas las puertas estén abiertas. Nosotros vamos a tener que producir más y queremos que todas las puertas estén abiertas para que no importa en qué lugar del mundo se encuentre, haya un ser humano ahí que quiera probar un producto uruguayo. Esta es nuestra mayor aspiración. No tenemos que cerrar ninguna. Pero está claro que hay temas, hay países o mercados que son más importantes que otros. Sin duda China, Corea, Japón, y quizás con un poquito de demora en el tiempo, eventualmente India, tienen que estar en nuestro foco, tienen que estar en nuestra atención. Esto es no solo producir, sino además comercializar con China, con un coreano o con un japonés, no es lo mismo que comercializar con un americano o con un europeo. Nos va a llevar un esfuerzo extra. El Uruguay está en ese sentido, estamos transitando en ese sentido, pero hay que hacer mucho y no es fácil.
Y un paso intermedio es vincularnos mejor con los países que se encuentran sobre el Pacífico, porque el gran cambio que estamos viendo es que el Atlántico deja de ser el centro del mundo y lo pasa a ser el Pacífico. Entonces, si nosotros mejoramos nuestra conexión con estos países del Pacífico y que además tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, es bueno, nos puede ayudar. El país ya está en este sentido y lo alentamos, lo vemos con buenos ojos. Es que para el final, y no sabía si lo íbamos a tocar, pero perdón, el último punto es el poder negociador del Mercosur. Acá, el Mercosur, nosotros sí coincidimos en que el Mercosur tenía una integración comercial por un lado, sin duda, e integración por otro, sobre todo de mejorar nuestro poder negociador. Aquí es donde vemos la mayor fase de Mercosur. Cuando veíamos las negociaciones Unión Europea-Mercosur, estábamos muy ilusionados. Los temas agrícolas sin duda tenían mucho para ganar, pero salíamos perdiendo antes de entrar a la cancha los intereses industriales. Y no estoy hablando de los industriales nacionales, sino de los paulistas, para no hablar de Brasil, de los paulistas, nos pusieron una traba muy grande. Y aquí sí quiero recordar nuestra visión en este sentido, que es la mayor falla del Mercosur es no haber logrado un mejor poder negociador, y sin duda Uruguay solo ofrece mejores opciones, a pesar de ser chiquito, pero en base a su calidad y a su honestidad y a la palabra del uruguayo vale en el exterior, tiene un poder negociador mayor, que acompañado de Argentina y de Brasil. Eso es todo por ahora, muchas gracias.